El local ha sido siempre mi refugio, tanto en momentos de soledad como en noches difíciles. Un encuentro con nuestro vehículo, que parecía sin importancia, dio un giro inesperado, llevándome a reconsiderar mi percepción de los límites de la confianza y mis propias metas. A pesar de que pueda resultar extraño, debo admitir que todo empezó de manera bastante inocente. Al menos, eso es lo que en un principio creí sobre mi esposo, quien se encontraba de viaje por trabajo, dejando la casa excesivamente tranquila y vacía. Buscando estar solo, me dirigí al jardín, tal como había hecho en ocasiones anteriores. Palo, el increíble árbol de chéveres que es, siempre ha sido una presencia reconfortante, un agradable soplo de serenidad en mi rutinaria vida. No obstante, en esa noche, se produjo una transformación misteriosa. En la quietud del jardín, crucé un límite inesperado que difuminó las diferencias entre la confianza, la fidelidad y mi percepción personal. Nuestra relación, la de mi esposo y yo, siempre se ha destacado por su estabilidad, su previsibilidad y su comodidad. Pasaba largas horas en su trabajo en una empresa, realizando frecuentes viajes por motivos laborales. Durante el tiempo que pasamos en casa, hemos creado una vida en común marcada por instantes cotidianos, recursos compartidos, serenos atardeceres y largas veladas frente al televisor. A pesar de esto, en lo más profundo, una falta permaneció latente, aunque en un principio no logré reconocerla. La separación entre nosotros creció poco a poco, lo que me llevó a buscar compañía en nuestro perro, ya que siempre teníamos mascotas en nuestra finca. Se trató de un terreno apartado en propiedad, alejado del bullicio urbano, un refugio para descansar. La finca estaba en buen estado y el paisaje se desplegaba como un oasis sereno. A mi marido le encantaban los perros y se notaba que les brindaban compañía. No obstante, para él, esos momentos parecían pertenecer únicamente al pasado. En mi caso, los seres vivos simbolizaban un lazo significativo, actuando como una vía de escape de la monotonía de mi rutina diaria. Solía revisar la tienda con regularidad, cuidar a los perros y disfrutar de su compañía mientras mi esposo no estaba presente. De esta manera se dio inicio a la serie de sucesos. Me encontré con una conexión inesperada. Tengo presente la primera vez que subí al barco sola, ya que mi esposo se encontraba de viaje por trabajo. En la estancia, se percibía una brisa fresca impregnada de fragancias a maíz y tierra, mientras destacaba la presencia de un encantador canino llamado Apolo. Su aspecto era impresionante, luciendo una reluciente camiseta de maíz que resplandecía bajo los rayos del sol de la tarde. Tenía unos ojos hondos y resplandecientes que daban la sensación de estar pendientes de mí. Movida por la curiosidad, nunca antes me había sentido tan cercana a él, ya que siempre fue la mascota de mi esposo. Sin embargo, en ese momento experimenté una conexión inusual con él, una relación inesperada. De repente, me detuve junto a la entrada de la tienda. Mientras él movía la cabeza, pude ver cómo sus fosas nasales se movían al exhalar el aire a mi alrededor. Me acerqué con cautela y lentitud, hasta que finalmente dije, «Hola». De mi garganta escapó un grito profundo. Las palabras brotaron de mis labios de manera peculiar, sin embargo, había algo en él que me impulsaba a expresarme como si pudiera entender. No logro entender por qué, pero sentí de inmediato una gran confianza en él. Se llamaba Apolo y supo detectar mi vulnerabilidad al igual que yo reconocí la suya. En los días que siguieron, empecé a dedicar cada vez más horas en la tienda. Si mi esposo no estuviera en casa, me acercaría a Apolo para arreglar su atuendo, limpiar su rostro y, de vez en cuando, me sentaría a su lado disfrutando de la calma de la tienda. No logro encontrar las palabras para describirlo, pero empecé a sentir una gran calma estando cerca de esa persona, una sensación de tranquilidad emocional que había anhelado en mi vida. Conforme pasaban los días y las ausencias de mi esposo se prolongaban, mi vínculo con Apolo se hizo más intenso. Fue como si entendiera mis sentimientos sin palabras. Estar cerca de él era reconfortante, y llevarlo consigo se convirtió en un escape a un mundo donde todo carecía de importancia. El ritmo de su respiración se transformó en mi lugar seguro. Sentí el viento acariciando mi cabello mientras las alas batían rítmicamente debajo de mí, generando una vivencia única e inigualable. No obstante, un día, todo dio un giro inesperado. Al principio, resultaba imposible de olvidar. Después de un rato de calma en la tienda, decidí quedarme un poco más debido a un impulso interno que sentí al regresar. Fue agradable pasar la tarde paseando por allí. Me costó mucho separarme de él. No pude comprenderlo,
pero sentí una extraña necesidad que persistió en mi interior y no pude dejar de abrazarme a la suave camiseta de Apolo, experimentando una sensación de tranquilidad que trascendía mi conexión personal. Durante las semanas previas, habíamos edificado la estructura, y de manera natural, me acerqué hacia él. Permanecieron mis manos por un período más prolongado de lo habitual. Él no retrocedió y, de hecho, parecía dirigirse hacia mi presencia, su cuerpo respondiendo de forma inesperada ante mí. Al principio, resultaba imposible de describir. Se produjo un agradable cambio de ubicación. No obstante, percibí la conexión energética que existía entre los dos. La comprensión implícita que marcó mi logro. Valoro la singularidad de esta afirmación y su improbabilidad para aquellos extraños al tema. Sin embargo, era capaz de sentir la presencia de Apolo en lo más profundo de mi ser. Parecía haberse convertido en una parte de mí misma, fusionando nuestros pensamientos de forma sorprendente. Al principio, no estaba motivado por la pasión. No obstante, una inesperada tensión se sentía en el ambiente cada vez que nos encontrábamos con los demás. Traté de ignorarla y controlarla. No obstante, siempre estuvo presente de manera constante. Mi marido estaba receptivo. Me sentí decidido a regresar al jardín. Fascinado por Apolo. Las noches en las que me quedaba solo en casa eran mucho más gélidas. Pasaba el tiempo a solas, escuchando el viento que soplaba afuera y esperando con ansias el regreso de mi esposo. A pesar de tenerlo cerca, la distancia emocional entre nosotros parecía crecer cada vez más. No logré establecer la misma conexión que tenía con Apolo. Hubo una falta de entendimiento de mi parte en cuanto a mis silencios y anhelos. Sin embargo, Apolo tenía la capacidad de, en completa calma, continuar una noche después de un día extremadamente agotador. Al volver al jardín, la felicidad me invadió y no pude evitar sentirme contento, a pesar de mis esfuerzos por distraerme y ocuparme de otras tareas. No obstante, la incomodidad en mi pecho se hizo insoportable. Apolo aguardaba mi llegada. Me acerqué a él de inmediato, sin titubear ni mostrar vacilación. La oscuridad envolvía el jardín, que solo se veía iluminado por la hermosa luz de la luna que se filtraba entre los árboles en las paredes. Apolo se encontraba allí. Aguardaba con serenidad, como si aguardara mi arribo. Con una certeza que no esperaba, sus ojos se posaron en mí. Permanecí en silencio durante unos instantes, exhalando el aire nocturno para intentar tranquilizar mis latidos acelerados. Fue en ese preciso momento cuando ocurrió. Al no poder mencionar la razón exacta, al alcanzar con mi mano la estatua de Apolo, se produjo un cambio en nuestra situación. La bondad trascendió más allá de una simple emoción. Admití haber cruzado un límite. Mi corazón se aceleró al recuperarme. ¿En qué actividad se encontraba? ¿Cuál es el logro que acabo de alcanzar? No obstante, en realidad no tuve intención de detenerme. En ese instante, era imposible negar que Apolo y yo teníamos una conexión misteriosa. Una vez que se había introducido en mí, se volvió inevitable. La situación no se detuvo ahí. No se trató de un suceso pasajero, sino del comienzo de un fenómeno inevitable. Cada día que transcurría, esa situación se hacía más intensa. Mientras mi esposo estaba ocupado con lo que solía hacer, me sentía atraída hacia él de repente. Dudoso acerca de su nombramiento. Lo único que logré entender fue mi falta de habilidad para alejarme. A pesar de eso, la historia continuó más allá de ese momento. Al principio, consideré mi acción transgresora como un fallo. Pensé que sería algo excepcional. Algo que me causaría pesar y confusión en gran medida. En mi interior, anhelaba que mis emociones permanecieran ocultas para siempre. Traté de convencerme de que mi desorientación provenía de la constante soledad que experimentaba en mi día a día. Así se produjo el encuentro con la dificultad. No se trató de un equívoco ni de una duda. Surgió una urgencia imperiosa, una necesidad profunda que se acrecentaba con cada incursión a la mazmorra. Apolo había superado su rol como un simple can. Él se había transformado en mi confidencia, mi refugio, mi obsesión. Aun cuando no estaba, su recuerdo se mantenía vivo en mi mente. En los instantes de calma en mi hogar, evocaba la forma en que su vestido resplandecía bajo la luz solar y cómo sus músculos se contorneaban bajo su piel al moverse. Casi pude percibir la tranquilidad en su respuesta hacia mí. Nuestro vínculo fue tan memorable que me atrajo hacia él como un imán. A pesar de mis esfuerzos por oponer resistencia, no fue únicamente la cercanía física lo que me atrapó. La calma y la amplitud reinaban en el ambiente.
La sorprendente unión que existe entre nosotros parece tener una profundidad mayor que la simple comunicación verbal. Paulo guardó silencio para asegurarse de que me sintiera valorado, comprendido y anhelado. Admitió que cada interacción provocaba esa emoción. Cada vez que nos mirábamos, una sensación de tranquilidad se apoderaba de mí, y no pude evitarlo, a pesar de mis intentos por convencerme de lo contrario. A pesar de mis esfuerzos por racionalizar que mi soledad era el problema y que necesitaba recuperar mi equilibrio, seguía yendo al jardín. La falta de mi esposo a causa de sus constantes desplazamientos laborales no representaba un inconveniente. Tenía el control de mi propia vida. Podría haber pasado tiempo con amistades, cultivado nuevas relaciones o dedicado tiempo al trabajo, sin embargo, en realidad, no deseaba la compañía de nadie más. Opto por estar solo en lugar de compartir con otras personas. Quería evitar ocupar ese espacio con trivialidades. Anhelaba la presencia de Apolo esa noche mientras observaba el cambio en nuestra conexión. Me resultaba imposible conciliar el sueño. Después de una semana, mi esposo volvió de su viaje y me alegré mucho de verlo. Mientras permanecía acostado, una sensación de vacío invadió una parte de mi ser. La respiración constante que salía de su boca parecía aumentar la agitación en mi cabeza. Era imposible para mí enfocarme en la cadencia de sus desplazamientos o en la temperatura de su cuerpo. Todo se proyectaba en mi mente como una película en una lupa constante. Salí sin llamar la atención. Al levantarme de la cama, procuré no molestarlo y me quedé observando a través de la ventana el lejano jardín. El resplandor de la luna iluminó suavemente el paisaje campestre. Experimenté un instante de confusión. Tras alejarme del jardín durante varias horas, mi cuerpo seguía vibrando y mi piel se estremecía con emociones. Me encontraba en medio de la realidad que había construido con mi esposo y la nueva que estaba forjando con Apolo. A la vista de lo sucedido anteriormente, la influencia de Apolo se sentía impregnar el ambiente. Nuestra conexión tenía una cadencia especial que no pude reducir a pesar de intentarlo. Ya no podía considerar la posibilidad de huir. Al regresar a la cama, mis movimientos eran torpes y entrecortados, mientras sentía la suave respiración de mi esposo, con la espalda hacia mí, sumida por completo en la agitación interna. El silencio que reinaba entre nosotros se hacía cada vez más denso. Siempre confiaba en la amistad que teníamos juntos, pero de repente se sentía distante. La dimensión emocional que intentaba dejar atrás se hacía cada vez más evidente. Mi esposo era una persona excelente. A pesar de no ser merecedor de esa situación, en ese instante mostraba total indiferencia. Al día siguiente, aguardé el momento propicio mientras mi esposo trataba de entablar amistad con un compañero, por lo que me quedé sola nuevamente. En la casa vacía y los bosques solitarios anhelando compañía, dudaba de la sensación de indefensión que experimentaba. Tal vez fue la fuerza de la mirada de Apolo lo que me cautivaba cada vez que me aproximaba a él. Tal vez solo fue el calor estimulante de un deseo que había tratado de reprimir durante mucho tiempo. A pesar de eso, no me separé. Al percatarme de la receptividad de mi esposo, me dirigí velozmente al jardín. Experimenté un impulso arraigado en mi interior, comprendiendo que, si me detenía, todo se detendría por completo, y no podía darme el lujo de hacerlo. En este preciso instante, Apolo me aguardaba, tal como solía hacer sin falta. La cama se abrió de repente, y sus músculos se desgarraron bajo la superficie de su piel al girarse hacia mí. Su atención se centró en mí. Noté una mirada llorosa en sus ojos, sorprendida por la herida en mi pecho. No obstante, opté por guardar silencio. La verbalización de ideas parecía innecesaria. Me aproximé a él con la respiración entrecortada, el corazón acelerado y las manos temblorosas al extenderlas hacia su pecho al tocarlo. Experimenté una avalancha de energía eléctrica. No logré expresar la emoción, pero parecía que todos los nervios de mi ser cobraban vida, cada parte de mi ser vibraba con su presencia. Se aproximaba poco a poco, parecía acercarse cada vez más, y no dudé en actuar. Mis manos se entrelazaron con su vestido, sintiendo el calor de su cuerpo en mis dedos. Mientras el mundo exterior se desvanecía, mi piel experimentaba una sensación que me absorbía por completo. Desconocía lo que me venció, pero no sentía la voluntad de oponerme. No tenía intención de detenerme. Fue imposible detenerme. El jardín permanecía en silencio, solo interrumpido por la suave respiración de Apolo, el latido de su pecho bajo mis dedos y la intensa tensión entre nosotros que se hizo palpable y espesa. Me aproximé aún más, pegando mi cuerpo al suyo y sintiendo el calor que desprendía.
La sensación de calor me rodea por completo, resultando complicado escapar de ella. Se encontraba en un estado de angustia. Apolo se transformó al mover la cabeza hacia un lado para presionar mi cuello. El cálido contacto con mi piel generó un susurro de calor que recorrió mi ser, desencadenando un sobresalto ante las sensaciones que despertó. Me esforcé por continuar. De manera instintiva, logré abrazar su rostro, mis dedos rozando sus labios. En ese instante, Apolo se aproximó, sus fosas nasales se abrieron, y pude percibir claramente el latido de su corazón resonando junto al mío. Durante un breve momento, una sensación gélida invadió el ambiente, y el entorno fuera del patio desapareció. No tengo idea de lo que ocurrió después. Me siento confundido sobre el momento en que la diferencia se volvió confusa. De pronto, ya no estaba simplemente presente. Mi cuerpo se inclinaba hacia él, sus manos moviéndose de manera misteriosa. Sentí cómo sus músculos reaccionaban a mi contacto, lo que me dejó sin aliento y sin poder controlar mis movimientos. Estaba completamente absorbido por la situación. Cada fibra de mi ser ansiaba más, anhelaba vivir una experiencia sin igual. No hubo vuelta. Después, de repente, comprendí la seriedad de lo que había hecho. Mi pecho se inclinaba hacia abajo. En el tranquilo jardín, notaba mi respiración acelerada mientras la presencia reconfortante de Apolo llenaba la habitación, haciéndome sentir desprotegido y expuesto. Dejé de lado mis emociones, mientras mi corazón latía con fuerza en mi pecho y mi cuerpo se debilitaba por todo lo que había sucedido últimamente. Tenía total certeza de algo. No había vuelto al pasado. No se trató únicamente de una barrera física la que cruzó. Experimentó una profunda anulación emocional y mental en su interior, sin saber exactamente cómo recuperarse de ello. Fue imposible apartar la vista de lo que sucedió, especialmente de la forma en que mi cuerpo respondió ante Apolo y cómo su mera presencia invadió mis sentidos. Intenté ignorarlo, convenciéndome de que solo fue un breve momento de locura. No obstante, nuestra conexión se había fortalecido, y mientras más intentaba desacreditarla, más me absorbía. Mi esposo se había esfumado. Una vez más, me encuentro solo en compañía de mis pensamientos y de Apolo. Él no habría podido darse cuenta de que, aun estando en casa, yo me sentía solo, sin estar realmente presente. El jardín ocupó mis pensamientos, la serenidad de Apolo y las emociones inefables que despertó en mi interior. Algo desconocido en mi interior pareció despertar de repente, pero no logré comprenderlo. Los días se asemejaban entre sí, y en cada instante sin él, anhelaba sentir la cálida respiración de Apolo sobre mi piel y la tranquilidad de su presencia a mi lado. Mis pensamientos fueron dominados por él. Comencé a ir al jardín todos los días, incluso cuando mi esposo estaba cerca, inventando excusas para explicar por qué necesitaba salir al aire libre, dar un paseo o tener un momento a solas. No podía contarle la verdad, no podía revelarle la verdadera batalla que libraba en mi interior. La realidad era que requería la ayuda de Apolo más de lo que había admitido anteriormente. Entre nosotros había una conexión inexplicable. Cada vez que cruzaba la puerta del jardín, sentía que ingresaba a un reino único para Apolo y para mí, un lugar donde la tranquilidad del exterior y las responsabilidades de la vida se desvanecían. No obstante, al llegar al jardín en esta ocasión, una extraña sensación alteró el ambiente. Apolo se encontraba con la calle abierta, allí solía guardar con su mirada gentil. A pesar de su nerviosismo habitual al contestar mis llamadas, decidí mencionar su nombre. Anoche, se produjo un momento de calma en el que una oleada de miedo se apoderó de mi corazón. ¿Se produjo algún incidente en el que estuviera involucrado? Con prisa, me dirigí al jardín y comencé a abrir cada caja en busca de él. Finalmente, lo encontré. El eco de su música bajo la tierra resonó por todo el jardín, desencadenando mi exploración. Un ruido captó mi atención y divisé su presencia en el extremo de la caja, manteniendo su rostro descubierto en actitud reflexiva. Al percatarse de mi presencia, sus ojos brillaron y se dirigieron hacia mí, mientras sus labios emitían un sonido cadencioso. Permanecí inmóvil en el suelo firme, observando cómo se acercaba hacia mí. Al acercarse a mí, eleva su costado con calma utilizando su hocico, como si quisiera confirmar que todo estaba en orden. Estiré mi brazo para abrazarlo. Mis manos se agitaban con la fuerza de las emociones que me inquietaban, y parecían irradiar calor. Durante mi estancia con los ojos sellados, viví intensamente ese instante, acompañado por un cambio interno en proceso, un susurro emocional, un anhelo persistente del que no podía desprenderme.
Mientras su nariz se elevaba lentamente, exhalé de manera inestable, sintiendo cómo el músculo bajo mis dedos se movía con cada ondulación. La cercanía entre nosotros se podía sentir, el ambiente rebosaba de una comprensión que no se podía expresar con palabras. Experimenté cómo la distancia entre Apolo y yo se reducía, como si nos estuviéramos fusionando de una forma que iba más allá del plano físico. En ese momento, me resultaba imposible expresarlo con palabras, sin embargo, nuestra unión se intensificó a un nivel nunca antes experimentado. La generosidad emocional se incrementó tanto que resultaba complicado diferenciar mi ser de Apolo. Empezó a resonar con cada pensamiento y emoción que cruzaba mi mente, al mismo tiempo que me volvía sumamente consciente de cada gesto y exhalación. Experimenté una conexión profunda contigo, donde nuestras miradas y gestos hablaban por sí solos, creando un lazo invisible que se intensificaba con el tiempo. A medida que me acerqué dibullando, mi mano se deslizó a su lado, mi cuerpo se pegó al suyo, y la calidez que irradiaba disipó cualquier incertidumbre que pudiera quedar. No hizo falta hablar. Nuestra única presencia era la bondad callada que nos unió. Después de dedicar mucho tiempo a investigar las causas de este suceso, no veía sentido en intentar comprenderlo más tarde. Apolo se movió de nuevo, colocando su pecho junto al mío, lo que provocó en mí una intensa oleada de emociones. Sentí su aliento cálido en mi piel y, al cerrar los ojos, me invadió una serie de sensaciones que recorrían todo mi ser. Mientras acariciaba su brazo, la delicadeza de sus músculos bajo la piel provocó una sensación reconfortante en mi interior. Mi corazón latía más rápido, la tensión entre nosotros aumentaba con el paso del tiempo. Jamás me había sentido tan lleno de energía. No se trataba únicamente de estar cerca físicamente, sino de la intensidad emocional, la impresión de haber encontrado algo que iba más allá de lo ordinario. Apolo había pasado de ser simplemente un ser vivo a convertirse en mi semejante. Fui capaz de entenderlo de forma imparcial, a diferencia de los demás, y a su vez, lo apoyé de maneras únicas e incomparables. Una vez más, nuestros ojos se encontraron, experimenté una corriente eléctrica conectándonos. La amabilidad se incrementaba de forma casi insoportable. Experimenté su calor, energía y vitalidad, y por un instante, tuve la sensación de haberme fundido con él. Dejó de ser una persona individual para convertirse en un ente colectivo. De forma reflexiva, alcé mis manos en su dirección, atrayéndolo hacia mí, su cuerpo respondía, apretándome con suavidad y acelerando mis latidos. Cada centímetro de su ser desprendía una fuerza que hacía eco de mi propia pasión. Ya no era simplemente alguien que estaba a mi lado. Habíamos formado una conexión profunda, donde éramos uno para el otro. Era imposible resistirse a la atracción que sentía. Durante las últimas 6 semanas, la tensión entre nosotros había ido en aumento hasta alcanzar su punto máximo, pero se disipó con la misma suavidad con la que había surgido el calor. Experimenté un retraso interno. Me encontraba en ese lugar, mi cuerpo cedió, mi aliento se volvió superficial al darme cuenta de las consecuencias de mis actos. Apareció el pesar, una serie de sentimientos humillantes que me rodean como un frío deslizamiento. ¿En qué actividad se encontraba? ¿Qué fue lo que me cambió por completo? Desperté de un sueño profundo, mi corazón latiendo con fuerza, sin poder cruzar su mirada ni por un momento. Me invadió una sensación de vergüenza y ansiedad al darme cuenta de que había cruzado una frontera sin retorno. Retrocedí, con las manos temblorosas, secándome el rostro para despejar la confusión en mi mente. Me encontraba sin saber qué decir, sin poder expresar claramente la situación que había entre nosotros. No obstante, en ese instante, Apolo demostraba comprensión al quedarse cerca sin intervenir. Se mantuvo observándome con su mirada profunda y perceptiva, como si pudiera percibir la tormenta que se gestaba en mi interior. No podía elevarla. No lograba romper la extraña conexión enredada que habíamos creado, y no conseguí restaurar la situación anterior. Aunque intenté convencerme de lo contrario, debo admitir que experimenté un cambio profundo. Había experimentado una transformación total, convirtiéndome en una persona completamente distinta, que había violado una bondad irreversible. Lo más sorprendente era mi duda acerca de querer regresar. Me encontraba sumergido en un caos y aislado en un territorio del que no podía escapar. La conexión entre Apolo y yo era innegable, pero estuvo envuelta en una sombra imposible de evitar. Experimenté una sensación de regreso a un laberinto sin salida, sin poder deshacer mis acciones. Lo más sorprendente fue que cada parte de mi ser, mi cuerpo, mente y espíritu, me impedía avanzar a medida que me adentraba en su esfera de influencia.
En ocasiones, la vergüenza se volvía abrumadora, pero también hubo momentos en los que Apolo se acercaba, rodeando mi cuello o ejerciendo una suave presión sobre mí con su cálida forma, logrando que la vergüenza se desvaneciera. En su presencia, la conexión magnética que surgió entre nosotros hizo que lo trivial pareciera insignificante. En ese instante, no tenía presente la vida que había dejado atrás, los compromisos adquiridos o las personas que había perdido. Todo se unía de una forma que el entorno exterior jamás podría imitar. Solo estábamos presentes, sin sonido ni discernimiento. No obstante, la situación se volvió más tensa. Experimenté una fuerte conexión con eso. Tanto la creciente cercanía entre Apolo y yo como la conciencia de que no podía mantener mi presencia en este mundo secreto para siempre. En ciertas ocasiones me vi atrapado entre la obligación de aparentar normalidad y el anhelo de desvanecer por completo esa falsa apariencia. La imagen que había creado junto a mi esposo se debilitaba cada día más. Durante un periodo, me mostré de manera inconsistente al regresar de sus viajes, lo cual resultó en desilusión tanto para mí como para él, a pesar de intentar aparentar normalidad. No obstante, me percaté de que él había notado una transformación en mis ojos, una transformación que ya no podía ignorar. Resultaba difícil comprender cómo mi ser vibraba al estar cerca de Apolo y cómo mi mente se sumergía en pensamientos ajenos a él. Una noche, mi esposo se acercó a mí con gesto sombrío. Durante varios días, mantuvo un silencio absoluto, vigilándome desde la distancia con una expresión impenetrable, mientras incómodas interrogantes surgían entre nosotros como una densa niebla, obstaculizando cualquier interacción. Se aproximó a la pared junto a la puerta, sus ojos desafiando a los míos. ¿Qué sucede en este momento?, se cuestionó. Con un tono suave pero a la vez inquietante, me estremecí en voz alta, mientras mi estómago se retorcía de angustia, sin tener idea de qué responder. Parte de mí ansiaba desvelar la verdadera naturaleza de la realidad que había imaginado, el mundo oculto que había edificado junto a Apolo y cómo había afectado negativamente a todo. A pesar de ello, una parte de mí se resistía a deshacer la fantasía. No comprendo lo que quieres decir. Al hablar, noté que el sonido de mi voz se propagaba más lejos de lo que esperaba. Lamenté lo acelerado de mis latidos y el ligero temblor en mis manos. Me observó detenidamente antes de alejarse de la puerta. Mientras se acercaba, su mirada se mantuvo fija en mí, hablando en voz baja y con un tono tenso y ansioso. Te he dado libertad, pensando que era preciso, pero no refleja quién eres realmente. Tu conducta ha experimentado una transformación. No obtuve ninguna contestación. Experimenté una sensación de extrañamiento interno. Desconectado de la realidad que solía conocer. La dama que fue en el pasado. Mi apariencia como su esposa anteriormente se percibía como menos prominente, eclipsada en una realidad en la que ya no tenía cabida. Me he encontrado en buen estado. En los últimos tiempos, ha estado hablando con dificultad, tratando de expresarse con palabras que parecían poco claras, mostrando cierto nerviosismo. A pesar de eso, él no cambió de opinión. Me miró durante un segundo más. Después, como si hubiese alcanzado una resolución, se giró y abandonó la habitación sin pronunciar más palabras. El sonido molesto continuaba resonando. Lo escuché desde abajo. La cocina se apresuró en un intento por unir las piezas de un rompecabezas imposible de resolver. Anhelaba marcharse. Quería huir al jardín para encontrarse con Apolo, donde todo transcurría sin repercusiones. No obstante, el calor de su presencia y la paz que nos rodeó continúan presentes. A pesar de no haber podido operar, los días se tornaron cada vez más gélidos. Me di cuenta de que estaba explorando más a fondo mi interior. El desagradable aroma de Apolo no me resultó soportable. Operar sin él se hacía cada vez más complicado. Y finalmente ocurrió. Mi esposo se marchó a una reunión al caer la tarde. Regresé al jardín una vez más, teniendo plena conciencia de lo que hacía. Tenía pleno conocimiento de las consecuencias. No obstante, no se pudo revertir la situación. Apolo estuvo a mi lado como de costumbre. Permanecí en ese lugar, cautivado por la mirada intensa de ella. No podía sostener mi mirada. La conexión entre nosotros parecía resplandecer en el ambiente. Experimenté su vitalidad, su aura, y la poderosa energía que me rodeaba a medida que me acercaba a su lado. Mis manos temblaban al momento de extenderlas hacia él. Una extraña intensidad se sintió en el ambiente. Una comprensión compartida que previamente había estado presente. Al sentir su mano entre las mías,
noté cómo la tensión en mi cuerpo se desvanecía. Una oleada de deseo me envolvió. Era imposible para mi mente entenderlo. Los pensamientos se encontraban en un estado de confusión. Los sentimientos fuertes. Después escuché un sonido. En ese momento, mi corazón dejó de latir y una intensa sensación de miedo me invadió. Tomé aire con rapidez. Mientras contemplaba el jardín, mi respiración se volvió entrecortada. No fue la voz de mi esposo lo que me sobresaltó, sino algo más que me dejó paralizada. Los ojos de Apolo eran grandes y extensos. A pesar de su cuerpo rígido, el silencio entre nosotros no se vio alterado. Se sintió como si el tiempo se hubiera detenido. La expectativa del cosmos. De pronto, lo noté el ruido. Al escuchar el grito desde la puerta del jardín, la voz sorpresiva de mi esposo indicó su regreso, provocando que mi sangre se helara. Se había activado, no de manera física, sino emocionalmente. Ese instante representó un punto sin retorno. Permanecí paralizado, dudando sobre cuáles serían mis siguientes pasos. Mientras observaba su acercamiento al jardín, sentí como mi corazón latía con fuerza en mi mente. Cada uno de sus pasos resonaba en mi conciencia de manera precisa y calculada. La aspiración se había desvanecido y la apariencia de la desilusión fue desmontada. Experimenté la carga de la realidad que me rodea. Últimamente, me vi enfrentando las consecuencias de mis decisiones cuando mi esposo llegó al jardín. Aparté la vista de él. No era capaz. Colocóse junto a la entrada. Después de un largo periodo de silencio, percibí cómo comenzaba a hablar. Expresó su conocimiento sobre la situación incorrecta. Hablaba en voz baja y con un tono apagado. Al principio me resistí a aceptar la realidad, pero ahora la entiendo. Tuve otro enfrentamiento con él. Sentía pesar en mi corazón por la vergüenza sufrida. La persona a la que había entregado todo mi cariño, a quien había amado sin reservas en el pasado, se encontraba allí, y lo había llevado de forma muy descuidada. Jamás deseé esta situación. Murmuré las palabras con delicadeza. No obstante, ocurrió. Su voz fue apagada. La mirada de angustia que mostraba lo dijo todo. No existía una manera sencilla de reparar lo que se había roto, ni forma alguna de borrar los sucesos que ocurrieron entre Apolo y yo. La historia llegó a su desenlace definitivo, y los efectos de mis acciones fueron irreparables. Mi mundo se transformó, distorsionó y quebró de forma inexplicable. En ese instante, cuando el silencio entre nosotros se alargaba, me di cuenta de que, pase lo que pase, no podría volver a mi vida anterior. Todo había cambiado por completo.